Para desarrollar el plan de prevención de riesgos, deberemos, en primer lugar, acceder al primero de los ítems, datos generales de la organización. Aquí se nos selecciona qué tipo de evaluación vamos a hacer, si se trata de una evaluación inicial o si se trata de una revisión. En este caso vamos a seleccionar un tipo de evaluación inicial. Colocamos la fecha de inicio, indicamos aquellas personas que van a colaborar en esta evaluación de riesgos y definimos los datos de la organización con una breve descripción de la actividad desarrollada. Antes de salir, vamos a definir los oficios que van a ser objeto de la prevención de riesgos. Tal como estamos viendo, solo tendremos que seleccionarlos, a no ser de que en un momento dado nos falte un oficio, pero que en cualquier caso, desde añadir oficio, podríamos definir dicho puesto de trabajo que nos falta. Una vez hemos cumplimentado estos datos, pasaríamos a deberes, obligaciones y compromisos. Es un pequeño resumen de cuáles serían estos deberes y obligaciones, igual que el apartado de principios básicos de la actividad preventiva. Se trata de un pequeño resumen de la normativa. Una vez cumplimentados estos datos de partida, pasaríamos al apartado siguiente, prevención de riesgos. Dentro de este apartado, y tal como estamos viendo, vamos a proceder a la evaluación de riesgos, definiendo, tal como establece en este caso la Ley de Prevención de Riesgos, pues el método empleado en la evaluación de riesgos. Este método empleado, podemos ver perfectamente el documento, pero bueno, es la metodología simplificada del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que todos conocen. Vamos a ver si queremos que la relación de puestos de trabajo evaluados se muestre luego posteriormente, puesto por puesto, qué riesgos tienen. Bueno, en principio no lo vamos a incluir, pero luego, cuando hayamos hecho el ejemplo, sí que veremos cómo podemos obtener un informe personalizado en el que figuren la relación de puestos de trabajo evaluados y veremos cómo o con qué facilidad todos los riesgos puesto por puesto quedan reflejados en un solo documento. Evidentemente que la evaluación de riesgos de exposición frente al COVID-19 pues es algo nuevo y algo que tendremos que evaluar. En este caso hemos escogido una metodología que es la de evaluación del riesgo por COVID-19, ¿de acuerdo?, en el cual nos permite determinar el nivel o niveles de riesgo existentes en la organización y que pertenece, ha sido desarrollada y elaborada por una serie de organismos oficiales. En este caso, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Economía, trabajando la Inspección de Trabajo, Asociación Española de Especialistas, etcétera, etcétera. Es decir, que en cierta medida los datos que nosotros vamos a aportar están respaldados por una serie de entidades y organismos oficiales. A partir de aquí decidimos pasar si solo tenemos una oficina o si tenemos también que realizar a veces desplazamientos a obra. En este caso evaluaríamos los riesgos en trabajo de campo también. Si además tenemos, por ejemplo, parte de taller de arquitectura, igualmente evaluaríamos los riesgos. Si tenemos una parte de almacén de materiales, productos, etcétera, igualmente evaluaríamos los riesgos. Y si tenemos un showroom o tenemos parte al público, pues evidentemente también evaluaríamos los riesgos de este pequeño apartado o de este apartado en definitiva que tenemos con exposición de cara al público. Pues bien, el funcionamiento para evaluar los riesgos aplicando la metodología de evaluación de riesgos, la metodología simplificada de evaluación de riesgos, es la siguiente. En primer lugar, desde el apartado de generalidades, incluimos y, tal como estamos viendo, tenemos diferentes posibilidades de evaluar los riesgos en el despacho y en la oficina. En primer lugar, debidos al puesto de trabajo,
debidos a la organización del trabajo, por trabajar con pantallas de visualización de datos, por estar en un edificio que pueda estar afectado por el síndrome del edificio enfermo, personal auxiliar y de servicio que pueda en algún momento determinado trabajar simultáneamente con las normales operaciones que se hacen en el despacho, y situaciones de teletrabajo que podrían ser preparadas para situaciones de emergencia, de confinamiento, o bien porque la situación de teletrabajo es una práctica o un hábito que en el despacho o en el loft o en pocas palabras en el gabinete de arquitectura, pues podemos nosotros comprobar como algo habitual. Luego evaluaremos los riesgos de incendio y, un aspecto importante, los riesgos in itinere. En definitiva, estos serían los riesgos que en principio vamos nosotros a trabajar. Funcionamiento, bueno, todos van a funcionar igual, pero no solamente todos los que tenemos en evaluación de riesgos por oficina, sino en el resto también. Todos van a evaluarse de un modo similar. Entramos, por ejemplo, dentro del apartado de pantallas, por ejemplo, de visualización de datos, y tenemos en primer lugar la normativa. Para que sepamos, es un pequeño resumen de la normativa que hay acerca de las pantallas de visualización de datos. En este sentido, pues está vigente el Real Decreto 488 del 97. No hay una normativa posterior a esta, es decir, continúa totalmente vigente. En este sentido, una vez somos conocedores de la normativa, vamos a ver las características para evaluar de la configuración física del puesto. Por un lado, aparecen, tal como estamos viendo, los procedimientos, que serían los procedimientos habituales que se deberían de tener en cuenta para trabajar en pantallas de visualización de datos, ¿vale? A continuación, una vez hemos repasado, añadido algún apartado aquí, modificado algún apartado, entonces entraríamos a evaluar los riesgos. Los riesgos están recogidos en dos apartados. Si tuviésemos, por las características del trabajo que se desarrolla, algún riesgo más, sabemos que se puede añadir. Es más, tanto los que hemos añadido como los que ya vienen por defecto pueden ser objeto de modificación. ¿De acuerdo? Y cuando ya lo tenemos, pues pasamos a la siguiente carpeta. Sabemos qué debemos cumplir y cómo lo debemos hacer, qué riesgos entraña y cuáles son las actividades de prevención que deberíamos tener en cuenta. Estas actividades de prevención que debemos tener en cuenta ya vienen establecidas. No obstante, podemos, como hemos visto anteriormente, añadir nuevas actividades, eliminar actividades de prevención o sencillamente quitar las que hay y poner las que nosotros consideremos más oportunos. Y por último, hemos de ver a qué personas la configuración física del puesto en pantalla de visualización de datos, a qué trabajadores afecta. En este caso, al delineante, a la secretaria, al administrativo, que también tendrá que trabajar, y evidentemente, aunque no es la labor definitiva del arquitecto, siempre tienen que hacer cálculos, presupuestos, etcétera, y por consiguiente también en ciertos momentos le puede afectar estos riesgos debidos a la configuración física del puerto. Cuando ya hemos navegado por las diferentes carpetas, le decimos incluir, y este ítem, configuración física, ha sido, digamos, cumplimentado y evaluado. Lo mismo haríamos con cualquier otro, es decir, por ejemplo, si estamos en un edificio viejo, esto no significa que esté en ruinas, significa única y exclusivamente, como ya conocen, que puede estar afectado de el síndrome, lo que se conoce como el síndrome del edificio enfermo, y que tiene unos efectos relativos para la salud, porque así lo ha definido ya la Organización Mundial de la Salud, es decir, provoca sensación y sequedad en la piel,
infección respiratoria, mareos, dolor, fatiga, hipersensibilidades específicas, etcétera, etcétera. Es decir, esto es consecuencia de, digamos, las estancias y los locales interiores en ese edificio, que ya tiene muchos años, pues que en cierta medida suelen ser oscuros, ventanales muy altos, suelen ser las paredes, los techos y los suelos pues de materiales viejos, y en consecuencia parece ser que todo eso, acompañado por ejemplo de una escasa ventilación o de una serie de contaminantes atmosféricos, de humedad excesiva, temperatura inadecuada, etcétera, pues provocan una serie de molestias que están demostradas que así son. Bueno, y esto habría que considerarlo. Habrá que tener en cuenta todos estos factores y evaluar los riesgos que estos podrían afectar a las personas que trabajan precisamente en el edificio. Viene la relación de actividades de prevención, ¿vale? En este sentido, pues lo que interesa sobre todo es una calidad de aire ambiental que sea lo más lógico posible, la ventilación correcta, la utilización de equipos e instalaciones de climatización lo más apropiada posibles, que se mantengan las relaciones de humedad, etcétera, etcétera. Y evidentemente, ¿a quién puede afectar? Pues aquí igualmente podríamos seleccionar a todos los trabajadores que vayan a, digamos, trabajar en las oficinas. Y así, sucesivamente, iremos navegando en sentido descendente y vamos a ir cumplimentando diferentes aspectos. Por ejemplo, entramos en accidentes in itinere, ¿vale? Y en este sentido vemos los procedimientos, los riesgos, que están ya todo evaluado tal como estamos viendo, las actividades de prevención que vienen ya establecidas por defecto y los puestos de trabajo, que diremos pues que en este sentido al arquitecto, ingeniero, gerente, que son los que van a salir y por lo tanto van a tener riesgo in itinere tanto a la ida como a la vuelta de las obras. Si queremos contemplar también como accidentes in itinere al resto de los trabajadores, pues evidentemente, y tal como estamos viendo, le diríamos incluir. Bien, hemos visto, ¿vale?, que a medida de que vamos trabajando, pues se van añadiendo unos iconos a la izquierda. Cuando yo le digo incluir, se crea, tal como estamos viendo, un icono. Esto quiere decir que los ítems que llevan icono son los que están formando parte de la prevención de riesgos y más concretamente del apartado de evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos la deberemos de llevar a cabo igualmente con todos aquellos riesgos que correspondan. Ahora vamos a entrar en el apartado siguiente, planificación de la actividad preventiva. Bueno, pues ya dentro del apartado de la actividad preventiva, lo primero que tenemos son las medidas para la prevención de contagios por COVID-19. Aquí se ha, digamos, separado por fases. La primera sería, antes de ir al trabajo, ¿qué deberemos hacer? En los desplazamientos al trabajo, en el centro de trabajo, tal como estamos viendo, ¿qué medidas organizativas deberíamos de establecer? ¿Qué recomendaciones deberemos dar a los trabajadores? ¿Cuáles son las medidas de higiene que se van a introducir en este centro de trabajo? ¿Qué vamos a hacer con los residuos? Entendido no como los residuos generados en el despacho y oficina, ya que puede ser, por ejemplo, pues restos de impresoras, me refiero a cartuchos de imprimir, o puede ser papel, o puede ser etcétera. No, estos son residuos que deberán tener el tratamiento que habitualmente le damos a este tipo de residuos. Estamos hablando con gestión de residuos, por ejemplo, de material de higiene personal, como pueden ser en un momento determinado, pues mascarillas o pañuelos desechables o, por ejemplo, toallas desechables, etcétera. Esto es lo que deberemos de contemplar en este apartado. Luego, después de ir al trabajo, evidentemente, también hemos de dar las instrucciones pertinentes para que la gente sepa que
aunque se encuentre bien, podría en los desplazamientos de casa o al trabajo, habiendo, digamos, contactado con otras personas o habiendo contactado con el resto de personas del despacho, pues que en un momento determinado podría estar contagiado. Y eso podría transmitirlo a los familiares más allegados. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo decimos en el apartado de medidas para la prevención de contagios por el COVID-19. Lógicamente, si vamos a trabajar no ahora, sino en una situación como la actual, en condiciones de acceso remoto y para trabajar en modo teletrabajo, evidentemente hemos de establecer una serie de criterios para que sepamos que el teletrabajo debe de ser algo seguro. Y si quisiéramos especificar, yo no lo recomiendo porque no hace falta tampoco dar muchos más detalles, pero evidentemente el teletrabajo va a ir cumplimentado con una serie de dispositivos que mejorarán la eficacia, como son dispositivos SAIS de alimentación ininterrumpida, si se va a acceder por control remoto, encendido de equipos, y habrá que tenerlo en cuenta, que los equipos irán a estar encendidos mucho tiempo y que luego eso puede originar pues que teniendo un sistema de apagado, pues que reduzcamos el riesgo de que haya una situación de emergencia, un incendio localizado, etcétera. Acceso mediante VPN, había que prepararlo, y que esto también va a tener la posibilidad de que los trabajadores a través de VPN puedan entrar desde sus domicilios particulares a determinados espacios de la red, así como si vamos a trabajar en entornos virtuales a través, por ejemplo, pues de Microsoft Azure, Amazon Web Service, vCloud, etcétera, etcétera. Es decir, que si queremos contemplarlo, lo contemplamos. Que no queremos contemplar esos riesgos asociados que puede tener el equipamiento necesario para realizar las tareas de teletrabajo, pues no los contemplamos. En este caso, ya los había puesto y en lugar de eliminarlos uno a uno, los marco todos y los elimino. De este modo no tengo que ir, en este caso eran 3 y era fácil, pero no tendría que ir uno, no incluir, otro, no incluir, etcétera. Bien, hemos establecido ya nuestras medidas para la prevención del contagio y para situación de teletrabajo. Vamos a hablar de la planificación de la acción preventiva y vamos a hablar, tal como estamos viendo, de planes de actuación y medidas de prevención frente a pandemias con carácter general, no específicamente frente al COVID-19, que es algo de ahora. Evidentemente, si en los próximos años se diese uno, ya no se llamaría COVID-19, se podría llamar de cualquier otro tipo, de cualquier otro modo. Así pues, vamos a ver esta planificación, cómo la tenemos que hacer. Está especificado, aunque como siempre sabemos, vamos a ver, cuando accedemos a cualquiera de los ítems, observaremos siempre un texto por defecto. Pues bien, nosotros, ese texto por defecto podemos asumirlo, ¿vale? Pero no tenemos por qué dejarlo exactamente igual como está. Es una idea orientadora que permitirá, en función de nuestro despacho, de nuestra oficina, de las actuaciones que nosotros hagamos, pues que de alguna manera lo podamos modificar y adaptar. En este caso, hemos seleccionado medidas de protección personal y aquí aparece una tabla en la que nos permite pues tener una referencia de esas medidas. Le podemos decir incluir o no incluir. En este caso yo, por ejemplo, no lo voy a incluir. Y luego, respecto a los trabajadores sensibles, pues, ¿qué son los trabajadores sensibles? Pues si tenemos trabajadores con diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, etcétera, habrá que tener también, o el plan de prevención de riesgos deberá de contemplar estas situaciones. Y son las personas que si se les puede demorar el ingreso y que sigan teletrabajando desde sus domicilios, pues será mucho mejor porque garantizaremos mejor la continuidad de la empresa. Continuamos. Acción permanente. Hemos pasado de establecer estos planes de actuación y a una acción permanente. Entonces, cuando entramos aquí, vamos a ver nosotros cuándo vamos a hacer las revisiones del espacio de trabajo, de las barreras arquitectónicas, de la instalación eléctrica, es decir, de toda una serie de actuaciones que me va a permitir planificarlas de antemano para que esa planificación me permita cumplir los objetivos que me marque en el propio plan de prevención de riesgos. Así pues,
Estas revisiones pues serán objeto, tal como estamos viendo, de poderlas planificar. Hay que ser generoso en las revisiones porque las cosas se pueden complicar, ¿de acuerdo? Entonces, revisión del espacio de trabajo, pues podemos dejarnos 1 o 2 meses y simultanearlo, por ejemplo, con barreras arquitectónicas, como estamos viendo, y si tenemos que revisar la instalación eléctrica, diremos, pues cuando terminemos de revisar eso, tenemos 2 meses para pegarle un vistazo a la revisión a la instalación eléctrica, en cuanto, por ejemplo, a conectores, enchufes, alargadores, etcétera. Todo esto para que nos permita no sobrecargar enchufes o no sobrecargar líneas, alargadoras, etcétera. Bien, una vez lo hemos planificado, le decidimos incluir. Evidentemente no hace falta que os diga que se pueden crear tareas, eliminar tareas, es decir, vigilancia de la salud, si la quiero eliminar, la selecciono y la elimino. Cuando le hago clic con el botón derecho del ratón, puedo seleccionar si hay una tarea que quiero que destaque sobre las demás, por la importancia que yo creo que va a tener, la puedo destacar de este modo, y el resto, si no quiero, pues puedo perfectamente ir eliminando, pues todo lo que yo quiera. Es decir, que prácticamente me permite, bueno, también permite crear nuevas tareas. Una vez hemos creado la tarea nueva, a partir de este momento ya podemos perfectamente darle pues una fecha de inicio, una fecha de fin, que se puede definir a grosso modo como estoy haciendo, o definir con fecha de inicio y fecha de fin exactas. En cualquier caso, tanto si lo hacemos de un modo como de otro, vamos dándole forma al seguimiento que vamos a establecer de nuestra planificación de la acción preventiva y definimos la auditoría interna. Luego, posteriormente, esta auditoría, ¿cómo la vamos a hacer? Y ya viene, tal como estamos observando, con una serie de cuestiones preparadas para auditar. Lógicamente, si yo necesito añadir más filas, pues insertaré fila por encima o fila por debajo para el ir añadiendo o modificando esta auditoría interna que por defecto viene ya propuesta. Bien, y luego vienen toda una serie de modelos de comunicación que se deberá tener en cuenta para transmitir información, para comunicar información, para entregar material, para designar trabajadores responsables, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos estos modelos de comunicación van o vienen ya preestablecidos, preparados directamente, pues para su modificación o en su caso imprimirlos directamente para que sean llevados a los trabajadores, que los rubriquen, los firmen, etcétera. Seguimos y vamos avanzando. Información, consulta y participación de los trabajadores. Cumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues vamos a establecer cuáles son esos cauces por los que nosotros vamos a hacer la información, consulta y participación de los trabajadores. Esta formación que vamos a hacer la hemos distinguido, en primer lugar, frente a protocolos frente al riesgo de exposición al COVID. En este sentido, igualmente nosotros vamos a definir toda una serie de aspectos para que podamos incluso obtener un documento en el que se especifiquen exclusivamente los protocolos frente al COVID-19. Esto hará que yo pueda, tal como vamos a ver, ¿vale?, que pueda obtener solo un informe que contenga estos protocolos, del mismo modo que voy a poder obtener solo un informe que contemple el manual de primeros auxilios, manual que ya forma parte de este plan de prevención, manual por defecto, porque ya sabemos que es modificable y que formará parte de este plan de prevención. Lo mismo pasará con el manual de prevención y extinción de incendios. El manual de prevención y extinción de incendios, pues evidentemente podremos, como parte de la formación a los trabajadores, darle una copia a cada uno de los trabajadores o ponerla en un lugar que esté al alcance de todos ellos, para que puedan, en un momento de necesidad, consultarlo. Bien, definimos las medidas de emergencia, las cuales, y tal como estamos viendo, pues aparece como medidas de autoprotección, actuaciones y esquemas de actuación en la alerta, alarma, intervención y apoyo.
En este caso, por ejemplo, son esquemas que ya vienen predefinidos igualmente, pero que nosotros, en el editor de esquemas que aquí aparece, podemos modificar. Es muy fácil de manejar, ¿de acuerdo? Ahora verán, tiene como AutoCAD una rejilla y se puede forzar a rejilla. Si selecciono nodo, quiere decir, es decir, tenemos así modo de selección o modo de dibujo. Seleccionamos un nodo, seleccionamos otro y ahora enlazarlo es muy sencillo, ¿vale? Nos vamos aquí, pinchamos y tal como estamos viendo, se van enlazando los nodos. Ahora lo único que tendremos que hacer es colorearlos y ponerles texto. Se colorean desde aquí con el color que nosotros consideremos más apropiado y se pone texto desde aquí con el contenido que nosotros consideremos más apropiado. Si el tipo de letra, el tamaño, el color de la letra lo queremos cambiar, perfectamente se puede cambiar la fuente, el tamaño y el color. Y de este modo, así de sencillo, podemos utilizar el editor de diagramas para elaborar nuestros esquemas rápidos de actuación, tanto en la fase de alerta, como en la fase de alarma, como en la fase de intervención, como en la fase de apoyo. Bueno, y ya continuando, definimos las actuaciones que se van a hacer en caso de que tengamos un accidente laboral, las comunicaciones que se harán, si el accidente es leve, grave o muy grave, las actuaciones administrativas que tendremos que ver y, por supuesto, si nosotros accedemos al sistema Delta, pues que podamos perfectamente, y tal como estamos viendo, comunicarnos con el sistema Delta, tal como estamos observando. Esta comunicación con el sistema Delta nos permitirá dar cumplimiento a la obligación que tenemos como empresarios o como trabajadores autónomos, pues de cumplimentar en caso de accidente, etcétera. Bueno, en cualquier caso, ya solo nos queda hablar de vigilancia de la salud y un aspecto importante que es la implantación y aplicación del plan. La asistencia médica, definimos cuál va a ser el centro de asistencia primaria, cumplimentamos los datos, plan de vigilancia médica ya viene establecido y solo nos queda la implantación y aplicación del plan. En este sentido, tenemos estructura organizativa, responsabilidades, funciones, con sus esquemas correspondientes, ya predefinidos, para que nosotros, predefinidos pero modificables, para que nosotros le demos forma y hablemos ya de prácticas, en este sentido, cómo van a ser, procesos y procedimientos que se van a tener que llevar a cabo. De todos modos, ya hemos dicho que se ha protocolizado todo, ya lo tenemos por ahí antes protocolizado y aquí hacemos una referencia a este tipo de protocolos anteriores y cuáles son los recursos que nosotros vamos a destinar para implantar este plan de prevención de riesgos que va a incluir una serie de recursos materiales. Entre estos están extintores, que los tendremos, instalaciones, señalización de extintores, etcétera, dispensadores de jabón de limpieza y de gel hidroalcohólicos, también máquinas de agua, etcétera, etcétera. Inversión en seguridad y salud, en este caso, pues jabón de manos, productos de limpieza y desinfección, productos como el gel hidroalcohólico, también toallas desechables, pañuelos desechables y cualquier otro producto como podrían ser mascarillas quirúrgicas, etcétera, con los que se va a proveer a los trabajadores. Inversión en recursos humanos, en este caso, pues aquellos gastos de personal y contabilización de honorarios profesionales pagados, por ejemplo, a técnicos de prevención, etcétera, revisiones médicas, dotación económica destinada a la seguridad. En este sentido, pues a la propaganda que podamos hacer entre los trabajadores, los manuales que tengamos que imprimir y repartir entre los trabajadores, folletos, alguna charla, alguna sesión que tengamos que hacer, etcétera. Y luego ya el apartado de medicina preventiva, que en total, para la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, será X euros este año, ya que todos los años hemos de hacer una revisión, pero esa revisión no significará revisarlo todo, sino aquellas cosas que hayan cambiado. En este sentido, probablemente la inversión que tengamos que hacer. Bien, hecho esto, prácticamente ya lo tenemos todo. Es decir,
hemos hecho nuestra planificación de la actividad preventiva. Antes que pasar a la impresión del documento o a la obtención de informes, vamos a ver en el apartado de anexos qué tenemos. Observamos que tenemos fichas para evaluación de puestos de trabajo, fichas para autoevaluación de teletrabajo y fichas de investigación de accidente. Si accedemos a la primera de ellas, observaremos cómo se abre un PDF que corresponde, tal como estamos viendo, a las fichas en las que aparecen de carácter general, debidas al puesto de trabajo, debidas a la organización de trabajo, pantallas de visualización de datos, síndrome del edificio enfermo, incendios, así como fichas tipo de evaluación. Evaluación de riesgos, plan de acción, sugerencia de mejora, verificación de equipos nuevos y modificación de áreas de trabajo. Observemos cualquiera de ellas que cuando entramos son textos editables, es decir, el auditor, o en este caso el técnico de prevención, que está en este caso verificando los equipos de nueva adquisición o, por ejemplo, evaluando riesgos, observará cómo esto es totalmente editable. Por lo tanto, tal como podemos apreciar, pues estamos rellenando campos y tal como podemos apreciar, pues quedan cumplimentados estos campos al acceder a ellos en su edición. Bien, me refiero a que todas estas fichas totalmente editables están única y exclusivamente pendientes de cumplimentarlas cuando haga falta y en ese momento imprimirlas. Como son del momento, ya que son fichas que se tienen que hacer para una situación concreta, en este sentido las disponemos en PDF para poderlas imprimir las veces que se quieran, incluso sin necesidad de tener acceso a la aplicación en un momento determinado. Bien, cerramos esto, lo mismo va a pasar con las otras fichas. Y ahora vamos a generar el documento que generará todos los ítems que tengamos o personalizar informes. Personalizar informes tiene la ventaja de que yo puedo, por ejemplo, obtener, en este caso, exclusivamente la evaluación de riesgos en la oficina y la evaluación de riesgos de exposición al COVID-19. Pero yo no quiero ni obtener en el informe datos generales, deberes, principios, planificación de la actividad preventiva, no quiero obtener nada. ¿Por qué? Este árbol que vemos aquí es el árbol con los incluidos solamente, es decir, no es el mismo que el que tenemos fuera, es parte del que tenemos fuera. ¿Qué parte? Pues se muestran aquí solo los ítems incluidos. Los ítems que al navegar por aquí no los hemos incluido, no se manifiestan aquí. Así pues, le ponemos un título, por ejemplo, en este caso vamos a llamarle Prevención de riesgos en el despacho / oficina. Subtítulo del informe que queremos que aparece abajo, no le decimos nada y le ponemos el botón de generar. Antes de generar el documento me dice en los apartados que yo quiero incluir en el documento. En este caso, como lleva apartados de evaluación de riesgos, pueden aparecer solo los procedimientos, solo la evaluación de riesgos, solo las actividades de prevención o todo. Yo voy a seleccionarlo todo. Cuando le diga aceptar, a partir de este momento va a generarse el documento. El documento, como estamos observando, se genera en un editor de textos que forma parte de la aplicación y en el cual, y tal como estamos viendo, se van los ítems seleccionados anteriormente, se van colocando en dicho documento, manteniendo el diseño que tenían dichos ítems anteriores. Vemos como las tablas quedan centradas, igualmente el texto que nosotros en algunos apartados hemos reflejado, queda perfectamente reflejado,
si habíamos puesto medios humanos, es decir, personas cuyas actividades son evaluadas en esa unidad, pues aquí quedarían, tal como estamos viendo, esos medios humanos, las medidas preventivas, en este caso, situaciones de teletrabajo, qué es lo que deberíamos hacer, iluminación, colores ambientales, calidad del aire, etcétera. Identificación con valoración de la eficacia de la prevención, esto sería la evaluación de riesgos, esta sería la relación de medidas preventivas en itinere, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto podemos hacernos una idea ya de cómo sería. A partir de aquí decidimos entre exportar el documento, que se puede exportar en formato de Microsoft Word, lógicamente es lo más seguro que lo queramos disponer del mismo en formato doc, o si queremos, desde aquí mismo, podemos generarlo, en formato PDF. Bueno, desde aquí no. Vamos a exportarlo como formato PDF. Y una vez lo tenemos en PDF, ya se puede distribuir, repartir, etcétera. Ventaja de realizar subinformes, es decir, ¿qué ventaja tenemos de poder personalizar informes? Pues que el original lo tenemos y si debemos extraer partes no debemos andar desde Word cortando y pegando nuevos documentos, etcétera. No, cuando hacemos cambios, lo hacemos cambios en el árbol y los documentos extraídos o personalizados a través del árbol guardarán con seguridad los cambios que nosotros hemos hecho en el árbol original. Esto tiene la ventaja de que cada año, cuando modifiquemos algunos datos y la evaluación, los documentos que obtengamos podrán ser sustituidos perfectamente o sustituirán perfectamente a los que tenemos del año anterior. Esto trae sus ventajas, agiliza el proceso y nos facilita el hacerlo bien hecho y correctamente. Bueno, y en definitiva, esto sería la aplicación. Como podemos apreciar, lleva su ayuda y lleva también otras posibilidades, como es guardar el documento como un perfil de trabajo, porque a lo mejor si tenemos 2 o 3 despachos en 2 o 3 ciudades, lo que hagamos en una lo guardamos como perfil de trabajo y con pocos cambios lo podemos utilizar en otra. ¿De acuerdo? Esto hace que sea de una ayuda bastante cómoda y que nos facilite no solamente la tarea de desarrollar el plan de prevención de riesgos, sino dar un cumplimiento a un requerimiento normativo y que las revisiones posteriores se vean hechas de un modo fácil, con la inversión de recursos y medios mínimos para optimizar todo el proceso.